En este vídeo se muestran las técnicas básicas de laboratorio para separar una mezcla de 3 compuestos en función de su solubilidad en agua: arena, sulfato de cobre pentahidrato y ácido benzoico. Con ayuda del embudo y un lápiz se marca un círculo sobre papel de filtro. El filtro se recorta de forma que acople perfectamente en el fondo del embudo. Pesada de material. Conecte la balanza. Póngala a cero con la tecla de la tara y pese todas las piezas, anotando los valores de cada pesada con todos los decimales. Pesada de compuestos y mezcla fría. Póngase los guantes y pese en 3 barquillas por separado aproximadamente medio gramo de cada uno de los 3 compuestos. Utilice una espátula limpia. Anote la cantidad pesada exactamente con todos los decimales. Limpie la espátula al final de cada pesada para no contaminar los productos y al finalizar déjela dentro de su tubo. Examine las muestras y anote su descripción, aspecto, color y volumen comparando entre ellas. Preparación de la mezcla. Introduzca los 3 sólidos en el matraz Erlenmeyer, doblando ligeramente la barquilla de plástico por sus 2 extremos. Esto permite canalizar el sólido y evitar que parte de él caiga fuera del matraz. Mida con la probeta aproximadamente 15 ml de agua desionizada. Y añádala a la mezcla arrastrando el producto que pueda haber quedado en las barquillas. Sin agitar, observe y anote el aspecto de la mezcla. Agite la mezcla aproximadamente 1 minuto con movimientos circulares. Compruebe la diferencia entre el aspecto antes y después de agitar, en donde ya se ha producido la disolución parcial del sulfato de cobre, pero no del resto. Calefacción y decantación. Antes de empezar a calentar, se habrá colocado un vaso de precipitados sujeto con una pinza a la altura de la rejilla. Encienda el mechero y colóquelo debajo de la rejilla. Sujete el matraz Erlenmeyer con la pinza y caliente la mezcla sobre la rejilla agitando con ligeros movimientos circulares hasta ebullición suave. Cuando hierva, apártelo de la rejilla. Observe el aspecto de la mezcla y anótelo en el cuaderno. Aproxime de nuevo el Erlenmeyer a la rejilla y sin soltarlo añada un poco de agua con el cuentagotas al vaso. Acerque el trípode y el mechero al vaso para calentarlo y de este modo evitar que se rompa cuando se le añada líquido caliente.
Cuando el agua esté ya caliente, decante la disolución del Erlenmeyer sobre el vaso, evitando que caiga el sólido del fondo. Añada al matraz Erlenmeyer 1 o 2 cuentagotas de agua. Caliéntela y mueva el Erlenmeyer para lavar las paredes. Tenga cuidado, pues la arena del fondo puede crepitar haciendo que el agua salte. Decante el líquido al vaso evitando arrastrar la arena. Retire y apague el mechero. De nuevo, anote el aspecto y el volumen aproximado de disolución y deje el vaso y el Erlenmeyer a enfriar en el estante de la mesa. Cuando la mezcla del vaso esté a temperatura ambiente, tome nota de su aspecto. Debe aparecer un sólido. Filtración a vacío. Prepare el montaje para la filtración a vacío con uno de los filtros pesados, un vaso con agua y un cuentagotas. Con el sistema abierto al aire, moje el filtro con un cuentagotas de agua y gire la llave para hacer vacío. Asegúrese de que hay succión y de que el filtro se adhiere al fondo del embudo. Remueva con la espátula la mezcla del vaso y viértala con rapidez en el embudo, ayudándose con la espátula si es necesario. Cuando ya no caiga líquido, gire la llave y abra el sistema al aire. Con el cuentagotas, vierta unos pocos mililitros de agua en el vaso para lavar y arrastrar la mayor cantidad de sólido. Vierta la mezcla en el embudo y gire la llave para hacer de nuevo el vacío hasta que ya no caiga líquido. Puede dejarlo unos minutos para secar en parte los cristales. Abra el sistema al aire y pare la bomba. El contenido del embudo se pasa a un sobre pesado y etiquetado como sólido 2. Puede ayudarse con la espátula. Doble los bordes 2 veces para hacer un sobre. Este sobre y el Erlenmeyer pasan a la estufa para secar. Vierta de nuevo el filtrado contenido en el matraz Kitasato al vaso de precipitados y vuelva a completar el montaje de vacío. El vaso se coloca de nuevo sobre la rejilla sujetándolo con la pinza al soporte. Se enciende el mechero. Y la disolución se calienta removiendo continuamente hasta evaporar la mayor parte del agua. Cuando el volumen quede reducido a aproximadamente 5 mililitros, se apaga el mechero.
Se retira la varilla y se deja enfriar a temperatura ambiente. Precipitación del sulfato de cobre. A partir de este punto el mechero debe estar apagado y se trabajará lejos de las llamas. Añada unos 5 ml de etanol a la disolución de sulfato de cobre. Remueva para homogeneizar y déjelo en reposo 5 minutos o hasta la aparición de un sólido abundante. El sólido se separa por filtración a vacío, tal como se ha visto anteriormente, pero en este caso debe utilizarse etanol para humedecer el filtro y para el lavado del sólido. Pesadas finales. Pese todas las muestras que ha secado y anote el peso y aspecto de cada muestra.